¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a Fórmula 101. Ya es septiembre, el mes patrio aquí en México, y comenzaremos con nuestra serie de México en la Fórmula 1. El día de hoy vamos a empezar con la historia del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Gran Premio de México en la Fórmula 1. Empecemos por la construcción del circuito. Fue diseñado por el ingeniero Óscar Fernández Gómez Daza en 1955 como su proyecto de tesis para la UNAM, y el circuito fue construido en 1959 bajo el nombre Circuito Magdalena Mixhuca, ya que fue construida en la ciudad deportiva que lleva este mismo nombre en la Ciudad de México. En 1962 se lleva a cabo el primer Gran Premio de la Fórmula 1 en la sede, en un Gran Premio no oficial para la temporada, y sería en 1973 cuando cambia su nombre al que tiene en la actualidad, el Autódromo Hermanos Rodríguez, en honor a Pedro y Ricardo Rodríguez, los dos íconos más importantes de México en el automovilismo deportivo, y ambos con participación un tanto trágica, cosa que abordaremos en otro episodio de esta serie, en la Fórmula 1. Las características del circuito. Al estar en la Ciudad de México, se encuentra a una altura de 2.285 metros sobre el nivel del mar, siendo el que tiene una mayor altura en todo el calendario actual de la Fórmula 1, cosa que afecta en el rendimiento de los motores y el enfriamiento de los mismos, además de los retos físicos que supone para todos los pilotos que están acostumbrados a correr en sedes que están más cercanas al nivel del mar. La configuración actual tiene una longitud de 4.304 kilómetros y 17 curvas, en una superficie de asfalto que ha tenido daños por la demografía natural de la Ciudad de México al ser una zona sísmica, por lo que es común ver grietas y baches en este circuito a pesar de que se renueve año con año para cada carrera. Tiene una capacidad para 110,000 espectadores y además que ostenta el récord de la mayor velocidad alcanzada en un circuito en un gran premio en la Fórmula 1, llegando a superar los 370 km por hora, rompiendo el récord que antes tenía Monza de los 368. Ha albergado categorías como la NASCAR Mexico Series, Fórmula 1, Fórmula E, el Mundial de Durabilidad, la Champ Car, la A1, la Carrera de Campeones, aunque en la actualidad solamente alberga Fórmula 1, Fórmula E y NASCAR México. Además de que es el único circuito en México que cuenta con una calificación de 1 para la FIA, la cual es necesaria para ser sede de la Fórmula 1, y es uno de solamente 5 circuitos en el continente americano que tiene esta calificación. La Fórmula 1 se ha visto en la Ciudad de México en 3 etapas distintas. La primera de ellas, como ya se mencionó anteriormente, inició en 1962 y ocurrió hasta 1970. Y hay que hablar primero del diseño que tenía la pista en esta primera etapa. Contaba con solamente 14 curvas y tenía 5 complejos que eran formados por las mismas. El primero de ellos, conocido como la espiral, conformado por las curvas 1, 2 y 3, seguido de la S del lago, conformado por las curvas 4 y 5, la horquilla, que era la curva 6, el complejo de las S, curvas 9, 10, 11, 12 y 13, y la icónica peraltada, que era la curva 14. En esta primera etapa, de 1962 a 1970, Jim Clark fue quien se consagró como el máximo ganador del Gran Premio de México y que hasta la actualidad aún conserva este récord con 3 victorias en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Además, se destaca que en este primer periodo era la última carrera del calendario, es decir, que en varias ocasiones el campeonato se decidió en México y se vieron distintas leyendas del deporte como el ya mencionado Jim Clark, Jackie Stewart, Denny Hulme, Jackie Ickx, Dan Gurney, entre otros, llevarse victorias y competir aquí en este gran circuito. Fue cancelado en 1970 por cuestiones de seguridad, ya que al terminar la carrera de este año, alrededor de 200,000 espectadores invadieron la pista para tratar de acercarse al piloto mexicano Pedro Rodríguez. Además de que durante esta carrera, un perro invadió el circuito y fue golpeado por Jackie Stewart. Estas cuestiones de seguridad obligaron que la FIA optara por cancelar el Gran Premio de México. No vería su reaparición hasta 16 años más tarde.
fuerte. Para 1986, el Gran Premio de México vuelve al calendario de la Fórmula 1, ahora con modificaciones en cuestiones de seguridad y un rediseño del circuito. Aún mantenía las 14 curvas, pero hubo cambio en algunos de los complejos. Primeramente, en el complejo de la espiral, que era el primero tras la recta principal, se cambia por un circuito de heces nombrado las heces de Moisés Solana, en honor al también expiloto mexicano de la Fórmula 1. Además de que se recorta el complejo de la horquilla y la S del lago para tener una entrada más pronta al complejo de las heces y reemplazar la horquilla por una curva de 90 grados. Este periodo, de 1986 a 1992, vería a leyendas del deporte participar en México, además de que se protagonizaron grandes batallas entre tres escuderías que marcaron época: Williams, McLaren y Benetton, con pilotos como Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna, Gerhard Berger, Ricardo Patrese, entre otros. En esta época, Berger conseguiría su primera victoria en su carrera como piloto de Fórmula 1, además de que Mansell y Prost conseguirían 2 victorias en México. Esta vez, la cancelación del Gran Premio de México llegaría en 1992 tras quejas de los pilotos por el mal estado del circuito por cuestiones naturales de la zona, además de la creciente contaminación que se encontraba en la Ciudad de México, que complicaba más la adaptación física de los pilotos al de por sí ya complicado ambiente para pilotos de Fórmula 1 que requieren mucha resistencia. Estas quejas de los pilotos fueron muy tomadas en cuenta por parte de la FIA y se decide eliminar nuevamente del calendario el circuito mexicano. El Gran Premio de México volvió al calendario de la Fórmula 1 en el 2015 con cambios drásticos a la configuración que se tenía anteriormente. Ahora el circuito cuenta con 17 curvas en lugar de 14 y estas modificaciones fueron realizadas por el diseñador Hermann Tilke, quien se ha visto involucrado en otros proyectos de circuitos del actual calendario. La recta principal se alargó y se compactó el complejo de las heces de Moisés Solana, además de que hubo un cambio radical en el complejo del lago por 2 curvas de 90 grados y un recorte en la curva número 6, nombrado el recorte Rebaque en honor a Héctor Rebaque, otro piloto mexicano que compitió en la Fórmula 1. El complejo de las heces se hizo más corto pero más rápido, además de que se crea el complejo del Estadio Foro Sol para reemplazar la peraltada, que era la curva que brindaba más problemas de seguridad. Además que se decidió renombrar 2 curvas, la número 12 en honor a Adrián Fernández, piloto mexicano exitoso en diversas categorías del automovilismo, y la curva 17 que cierra la vuelta del Gran Premio de México en honor a Nigel Mansell, 2 veces ganador aquí en tierras mexicanas. ¿Cómo se da esta vuelta del Gran Premio de México al calendario de la Fórmula 1? Pues todo comenzó 4 años antes de su regreso oficial, en el 2011, cuando Carlos Slim anuncia el proyecto de la renovación del Autódromo Hermanos Rodríguez con el objetivo de volver a albergar una carrera de Fórmula 1 en México. El plan inicial era estar en el calendario para la temporada 2013, pero hubo retrasos en la construcción del circuito por falta de inversión, y es cuando el gobierno de la Ciudad de México decide dar parte del presupuesto y entonces se vuelve en el 2015. Actualmente la carrera se lleva a cabo o en el último fin de semana de octubre o el primer fin de semana de noviembre, dependiendo cómo se vaya formando el calendario y en relación a las carreras que se han ido agregando al mismo. El hecho de que el Gran Premio de México se encuentre hacia el final del calendario permite que de nuevo se pueda ver definiciones de campeonato en este país, como sucedió en el 2017, cuando Lewis Hamilton aseguró su campeonato tras una carrera en la que Sebastián Vettel, su competidor más cercano, terminó en la 4ª posición y no dentro del podio, que era lo que necesitaba para mantenerse como contendiente. En esta época híbrida de la Fórmula 1, las batallas han sido entre los 3 dominantes de la misma: Mercedes, Ferrari y Red Bull, con 2 victorias para Mercedes y 2 para Red Bull hasta el momento,
siendo Max Verstappen el único múltiple ganador de esta etapa del Gran Premio de México de la Fórmula 1, y las otras 2 victorias siendo para Lewis Hamilton y Nico Rosberg de Mercedes. Y para terminar este video, que ya hemos cubierto un poco de historia del circuito y de las 3 etapas de la Fórmula 1 en México, hay que hablar de algunos datos generales y récords que ha impuesto el Gran Premio de México. Primero, dar a conocer que actualmente el Gran Premio de México cuenta con contrato con la Fórmula 1 hasta el 2022, es decir, 3 años más a partir de la próxima temporada. Además de que en su historia, entre los 20 grandes premios que ha albergado, ha visto 16 ganadores distintos, entre los cuales ha habido 10 equipos diferentes. Números poco vistos en otros circuitos de la Fórmula 1, donde ha resultado un dominio muy largo por 1 o 2 equipos y algunos pilotos, como ha sido en Europa, donde han dominado a plenitud Ferrari y McLaren, y en épocas más recientes Mercedes, con pilotos como Senna, Schumacher y Lewis Hamilton. Mientras que en México, la variedad de pilotos ganadores y constructores que han podido ganar nos dejan entrever la competitividad que genera este circuito en sus diferentes etapas y configuraciones, además de tener una de las vueltas más rápidas en clasificación del calendario actual, considerando la longitud del circuito, récord que actualmente ostenta Daniel Ricciardo, el cual impuso el año pasado cuando corría para Red Bull, con un tiempo de vuelta de 1 minuto con 14 segundos y 7 décimas, mientras que la vuelta más rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas, la cual impuso igualmente el año pasado corriendo para Mercedes con un tiempo de 1 minuto 18 segundos y 7 décimas. Espero les haya gustado este inicio de nuestra serie de México en la Fórmula 1. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal y dejar en los comentarios otros datos interesantes que conozcan del Gran Premio de México. Nos vemos.